de eso nos recluimos en casa y la violencia aumentó, pero de una forma que sabíamos que esto iba a ocurrir y que aún así el Estado sigue minimizando a pesar de que existe un sinfín de estadísticas y números y demás. Entonces, quiero iniciar, antes de dar como los temas concretos, que analicemos precisamente el aspecto de cómo estamos ahorita. Voy a compartir una pequeña presentación que realicé para que me vaya guiando un poquito con el tema. No sé dónde me aparece la opción de... aquí está. No estoy habilitada. No sé si me podrían habilitar para compartir. Sí, dame un segundito. Según yo ya te habilité, ¿puedes checar, por favor? Ok. Perfecto. Sí, ya estoy. Entonces, no me aparece. Vamos a ver acá. Chis, a ver, voy a ver, no me aparece. Aquí está. Bueno, ¿les aparece la presentación? ¿Sí? Ok, sí. Vale. Perfecto. Pues bueno, el tema aquí es cómo vamos a denunciar, pero antes, como les estaba comentando, quería que iniciáramos repensando cuál es el papel de las mujeres frente al derecho penal y concretamente frente a la violencia sexual y la serie de violencias y estos procesos de denuncia. El sistema de justicia penal en México cambió radicalmente desde la reforma del 2008. Se tardaron aproximadamente 8 años en implementar este sistema debido a que, bueno, se tiene que cambiar no solamente la estructura o la forma de pensar de los operadores jurídicos, sino literalmente era cambiar un mundo totalmente diferente al que estábamos viviendo al de ahora. Entre estos cambios apareció una figura que por muchos años y durante toda la vida dentro del derecho penal existía, pero hasta ese momento siempre permaneció invisibilizado, que era la víctima. A diferencia de otras áreas de jurídicas, otras áreas del derecho como derecho civil, derecho administrativo, derecho familiar, que tenemos dos partes en donde están en una confronta, en lo que se llama litigio, en el derecho penal está el imputado, la representación social y en medio una persona que resiente la conducta antijurídica, punible, culpable, que es la víctima. Entonces, antes de esta reforma, la víctima no existía. Si bien resentía esta conducta, realmente dentro del proceso y en una exigencia de una reparación del daño no existía. Entonces, se implementa este sistema de justicia penal y ya la víctima inclusive es un sujeto dentro del proceso. Y eso vino a beneficiar a las mujeres, sí, en el sentido de reconocerlas dentro del proceso penal, y no, porque las estructuras y las prácticas ocultas de las autoridades siguieron siendo exactamente las mismas hacia el trato de las víctimas y de una revictimización. A mí en lo particular no me gusta utilizar la palabra víctima. Creo que esta palabra lo que hace es precisamente poner una etiqueta y meterla dentro de una cajita en donde todo el mundo la observa y todo el mundo la señala, pero la despersonaliza, no tiene nombre, no tiene cara, y las víctimas dentro del derecho penal tienen cara y tienen nombre. Pero bueno, así está en la ley, tanto la Ley General de Víctimas como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, bueno, voy a utilizar este término porque es el término legal. Entonces, aparece la víctima y dentro de que aparece la víctima, pues nosotras como mujeres comenzamos a tener una participación, por así llamarlo, ya más reconocida dentro de los procesos penales. Concretamente en estos delitos en donde nos cruza el género. Prácticamente en todos los delitos, ustedes abren el Código Penal y van a darse cuenta que prácticamente en todos los delitos nos cruza el género. O sea, no hay realmente un delito en donde no cruce el género, aunque tenemos muy visualizados aquellos en donde nos afectan de manera muy directa, como los delitos de violencia familiar, como los delitos sexuales, concretamente como el feminicidio.
Entonces, tenemos a partir de estas gamas jurídicas en donde la víctima comienza a alzar la voz y tener una participación activa dentro del proceso penal. Sin embargo, como les comentaba, aún tenemos estas prácticas ocultas que yo le llamo un performance jurídico, que lo que hacen es siempre poner obstáculos. Imagínense que están jugando, bueno, yo no soy muy buena con los videojuegos, pero imagínense que están jugando como serpientes y escaleras. Entonces, que piensan que van a librar un obstáculo cuando encuentran otro, una escalerita y las baja. Ese es el constante lucha contra el sistema de justicia penal. Yo siempre intento como poner muy en claro todo este panorama, no porque busque que no denuncien, al contrario, es una de las herramientas necesarias que debemos nosotras contar siempre es conocer todo el panorama, el mapa como en Dora la Exploradora, contar el mapa completo de lo que nosotros nos vamos a enfrentar, porque entre más conocemos las adversidades, más nos da fuerza continuar con el proceso. ¿Por qué le denomino performance jurídico? Porque no sé cuántas de ustedes que están en este foro son abogadas, estudian derecho o están relacionadas con la ciencia jurídica. Quienes estén relacionadas de una manera u otra con la ciencia jurídica, ya sea que sean estudiantes, pasantes o trabajen en tribunales o algo por el estilo, me van a dar la razón en que todo es formalidad. Todo es una representación muy cuadrada del derecho. Me gustaría que en este foro nosotras pensáramos el derecho no como esa representación. Lo viéramos como sí un derecho que no es un derecho aliado, pero que conociendo las reglas vamos a poder vencerlo. Entonces, uno de los iniciales del performance jurídico que tenemos es iniciar el proceso penal, desde el hecho de ya presentar una denuncia. Hay 3 formas concretas de iniciar una denuncia. Más adelante voy a explicarlas de manera más específica, pero ahorita les quiero dar este adelanto. Tenemos 3 formas, que es la manera presencial, la manera escrita o la manera electrónica. En la manera presencial, ustedes acuden ante el agente del Ministerio Público o fiscal que les quede más cerca de su casa y presentan la narrativa ante la autoridad ministerial o la autoridad policial, porque también la policía puede recabarle su denuncia. Durante este proceso de acudir, en los casos de delitos sexuales, aproximadamente de 10 horas. En un delito promedio normal, tú te tardas aproximadamente 4 o 5 horas en denunciar. ¿Por qué? Porque hay una serie de diligencias que tienes que realizar. Pide a estar pues realizando en ese momento, porque son esenciales para poder acreditar lo que se llama el hecho punible, que es a grandes rasgos lo que ustedes están narrando, lo que ustedes están señalando ante la autoridad. La otra es por escrito, en donde ustedes pues escriben la narrativa y la presentan ante la autoridad. Sin embargo, se tienen que esperar aproximadamente 2 o 3 semanas en que se radica la denuncia y conocen de manera física quién los va a atender. Y finalmente, la vía digital, que es la vía electrónica. En algunos estados del país, incluso pueden hacer una videollamada. En el caso de Nuevo León, tiene permitido hacer tu denuncia vía llamada. De estos 3 vías, las 3 siguen siendo adversas para nosotras, porque 10 horas es un tiempo enorme, es demasiado tiempo. Y si tú vas como víctima de delitos sexuales o cibernéticos, cualquiera de los dos, vienes ya con esta carga emocional, vienes con esta carga de lo que sucedió, 10 horas es muchísimo tiempo. Si vas a presentar la denuncia por escrito, primero tienes que, de una manera u otra, saber cómo redactar una denuncia. El Código Nacional no te pide demasiados requisitos, pero volvemos al punto, está la ley y están las actuaciones o las prácticas ocultas, que son 2 disparidades completamente diferentes en lo que realmente nos estamos enfrentando. Y finalmente, la denuncia digital, en las cuales creo que muchas de nosotras durante este confinamiento hemos dialogado en diferentes foros, en diferentes momentos, que realmente la justicia digital es un acierto, claro que sí. Es una forma de pues, evitar en estos momentos la aglomeración de personas, el salir sin necesidad de hacerlo de tu casa, pero también representa un obstáculo para aquellas personas o concretamente aquellas mujeres
que A, no tienen firma electrónica, B, no tienen FIREL, C, no tienen llave electrónica de la Ciudad de México, D, no tienen computadora, internet, teléfono, es decir, sí está muy padre este uso simbólico de las herramientas y del derecho, pero sigue siendo simbólico, porque no nos está representando una facilidad para nosotros. Entonces, les voy a poner un ejemplo de lo que es el performance jurídico. Nada más voy a hablar de las agencias de la Ciudad de México y del Estado, porque las demás no he tenido la oportunidad de acudir. Concretamente les voy a hablar de la agencia de sexuales que está ubicada en Iztapalapa, casi colindando con Nesa. Cabeza de Juárez, ya está, de ahí dentro ya está muy lejos. Bueno, está la agencia dentro de la Fiscalía Sede de Iztapalapa. La Fiscalía General de la Ciudad de México, administrativamente hablando, se encuentra distribuida en todas las alcaldías de la Ciudad de México. En las 16 alcaldías hay agencias desconcentradas de investigación. Cada alcaldía, de acuerdo a su tamaño, tiene un número determinado de alcaldías. En el caso de Iztapalapa, al ser una alcaldía grande y realmente problemática en cuanto a la comisión de delitos, tiene 10 agencias. La número 6, que es la que está dentro de Cabeza de Juárez, por la FE Zaragoza, es la sede. Esa maneja detenidos. Dentro igual del cambio del sistema de justicia penal, algunas agencias manejan detenidos y otras no manejan detenidos, ¿no? Es otro viacrucis dentro del acceso a la justicia. Entonces, bueno, esta maneja detenidos, es una agencia relativamente pequeña, está ubicada en una calle pequeña. Si ustedes van a, no sé, después de las 6, 7 de la tarde, pues ya no van a encontrar absolutamente a nadie en la calle, ya va a estar oscuro, hay muy poca iluminación, y la única iluminación que van a encontrar es el de la agencia. Ustedes van a entrar y van a encontrar a un policía, que es el policía de guardia, un policía vestido de azul, que pues lo único que hace es como una bitácora de los delitos que llegan, porque lo tiene que reportar estadísticamente hablando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y van a ver el turno. El turno se le llama a los agentes del Ministerio Público que trabajan 24/48. Ellos son los que reciben las denuncias y ellos trabajan ahí desde las 8 de la mañana de un día hasta las 8 de la mañana del otro día. Entonces ustedes van a entrar y van a ver el turno, y van a ver a los detenidos, y van a ver a las familias de los detenidos, a las familias de las víctimas, abogados que están buscando asuntos, a más policías llenando formularios. Entonces, de entrada ya representa un impacto. Y todavía no llegan al MP que les va a atender, porque vamos a otro punto. De acuerdo a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y a la ley general y a las leyes locales, quien tiene que atender este tipo de delitos debe ser un ministerio público especializado. No cualquiera puede darnos la atención debido a la gravedad del delito. Entonces, este ministerio público que ustedes están viendo que va de un lado para otro llenando papeles y gritando, no las va a atender. Pero aún así ya tienen el primer show y el primer muro entre sus ojos. Porque nadie va al MP porque quiere, va porque realmente sufre una situación de violencia grave. Entonces, tienen esta situación de recibimiento. Después van a caminar y van a ver un pasillo, las va a guiar a mano derecha, y ese pasillo, si van después de las 6, 7 de la tarde, ya no va a haber nadie, pero van a encontrar la coordinación de policía de investigación. Y ahí van a ver a los policías, como bien representan en la televisión, con estas camisas todas raras, sus pistolas, y van a ver más detenidos. Y si ustedes no conocen las instalaciones, no van a saber que del lado derecho hay un anfiteatro. Y si por alguna extraña razón, que gran parte es porque por cuestiones climatológicas y demás, dejan la puerta abierta y si tienen la desfortuna van a ver un cadáver. Entonces, esto es un performance jurídico, es un teatro, o sea, que vamos brincando una tras otra, violencia tras violencia, más la violencia que traemos. Finalmente pasan todos estos niveles y llegan con el MP que les va a atender. Es una oficina pequeña, es un turno integrado por mujeres, porque la ley les exige que nos atiendan mujeres debido a la gravedad del delito. Y nosotros pensaríamos, bueno, son mujeres, yo he cometido a veces como mucho caer en eso que por ser mujeres no necesariamente tienen que ser feministas, pero sí deben de tener una empatía sobre las violencias que nos cruzan. Muchas veces eso no sucede. Entonces, tenemos todos estos bloques. Y me van a decir, Leslie, bueno, entonces, ¿para qué me cuentas todo esto? Ya no quiero denunciar. No, es contarles esto para que tengan las herramientas que ahorita les voy a proporcionar para poder vencer todas estas circunstancias.
Entonces tenemos los performance jurídicos y ahorita vamos con las herramientas de resistencia, que así yo les llamo. Para eso quiero comenzar explicándoles qué es violencia sexual. La violencia sexual, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es cualquier invasión que no necesariamente involucre un contacto físico, pero que sí denigre nuestros cuerpos a partir de un enfoque de nuestra sexualidad. O sea, no quiero que nos quedemos con una definición meramente legalista de, violación es esto, abuso es esto, acoso es esto. No. Tanto violación como acoso y como abuso es violencia sexual. Cada uno tiene sus diferentes tipicidades, sí, pero nosotras no estamos obligadas a tener este entendimiento técnico. Nosotras tenemos que comunicárselo a la autoridad y la autoridad la tiene que calificar. Si nosotras sentimos que nos realizaron cualquier acto que vulnere y violente nuestra integridad física, emocional y nos afecte nuestra libertad psicosexual, eso es violencia sexual y tenemos todo el derecho del mundo de ir a denunciarla. ¿Ok? Esta definición viene en el caso de Rosendo Cantú contra México, es un caso, uno de los casos paradigmáticos que se llevó ante la Corte Interamericana, donde se llevó a México, donde justamente hablan sobre el tema de violencia sexual y otra serie de violaciones que también nos cruzan como mujeres dentro del sistema de justicia penal. Bueno, ahora sí nos vamos a ir concretamente a lo que tenemos que ver. El inicio de la investigación. ¿Cómo se puede denunciar? Como les comenté, hay 3 vías: física, electrónica y escrita. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 51, nos habilita también los medios electrónicos. Ahí nos señala el código que nosotras podemos mandar nuestra denuncia de forma electrónica sin necesidad de presentarnos a la agencia del Ministerio Público. La serie de diligencias o actuaciones que se realizan concretamente en cada delito se pueden realizar con posterioridad. En el artículo 221 nos explica cómo es las formas de inicio, que es denuncia o querella. A grandes rasgos, a nosotros no nos debe de preocupar de, oye, esto es una denuncia, esto es una querella. No. Nosotros sufrimos un acto que nos violenta, nosotros acudimos y quien está encargado de calificarlo, como les comentaba, es el MP. Entonces, vamos a hablar concretamente aquí en este foro de denuncia. No nos vamos a meter en más definiciones legalistas. El contenido de esta denuncia, si lo vamos a hacer ya sea verbal o escrita. Esta debe de contar con nuestro nombre, con la narrativa de lo que sucedió, explicando cómo sucedió, quién lo hizo, si es que sabemos quién fue, y dónde ocurrió. Estos 3 elementos son importantes precisamente para darle claridad a la autoridad en dónde se llevaron a cabo los hechos. Este contenido escrito también lo pueden presentar si deciden ir de manera física. Muchas veces yo recomiendo que si deciden acudir de manera física ante la autoridad ministerial o fiscal, como se le conozca en los lugares donde ustedes vivan, para ahorrarte este proceso de entrevista y de revictimización en donde de las preguntas que te realice la representación social llegan a revictimizarte y posteriormente a culparte, te ahorres este proceso y lo lleves ya escrito. No tiene por qué negarte el documento, porque es realizado por ti. Si tú decides realizarlo por ti, o en su caso decides contar con un asesor jurídico, que ahorita les voy a explicar qué es un asesor jurídico, lo pueden entregar. Insisto, la autoridad no tiene por qué negárselo porque dentro de la carpeta de investigación, que es la bitácora que se inicia a partir de la presentación de sus denuncias, tienen todo el derecho del mundo de presentar lo que sea porque es un derecho consagrado en el Código Nacional. Les comentaba hace un inicio que la víctima no existía en este proceso, se cambia la reforma penal y aparece la víctima. Bueno, uno de los derechos de las víctimas es coadyuvar con el MP. Entonces, una de las herramientas de resistencia que nosotras contamos es eso, coadyuvar con el MP y presentarle todos los datos que nosotras podamos tener a la mano. En el caso de adolescentes, pueden también denunciar. Hay 2 formas. Pueden denunciarlo de manera directa, es decir, el adolescente puede denunciar o en su caso lo puede denunciar su padre, su madre o su tutor. Una de las cuestiones muy importantes que también trajo consigo la reforma de justicia penal es repensar la figura del adolescente y no verlo desde un sistema muy adultrecentista de, ay, bueno, es un adolescente, no sabe lo que hace, o ay, es un adolescente, no sabe lo que vivió. No, a partir de esta reforma
da un poco la apertura de darle responsabilidades a los adolescentes y dentro de las responsabilidades también darles derechos. Entonces también pueden denunciar dentro de las 3 formas que ya les comenté y en su caso, pues también hacerlo su padre, su madre o su tutor. ¿Con quién puedo denunciar? Pueden denunciar con 2 figuras elementales dentro del sistema de justicia, que es el Ministerio Público y el policía. El policía tiene las facultades necesarias para recepcionarle su denuncia o escuchar su denuncia y posteriormente informarle al MP. Oye, fíjate que me enteré de esta noticia criminal, que así le llaman teóricamente también a la denuncia. Y el Ministerio Público, que es históricamente la institución que se le ha recepcionado las denuncias. En caso de delitos cibernéticos, y me voy a referir concretamente a la Ciudad de México, eché un vistazo un poco a las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y eso en algunos como estados como el Estado de México, Coahuila, no lo señalan, ni Baja California. En el caso de la Ciudad de México, puedes denunciar, como les comentaba, vía digital. Nos dan esa facultad también y ese derecho de hacerlo. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas? Bueno, estos derechos de las víctimas vienen consagrados, como les comentaba, en el artículo 9 del Código Nacional, el artículo 137 y el 7 de la Ley General de Víctimas. ¿Por qué estos artículos? El artículo 109 va a ser nuestro mejor amigo, nuestro compañero de lucha, porque en este artículo nos viene señalado todos los derechos que tenemos. Dentro del proceso penal, como víctimas, tenemos derechos de contar con 1, asistencia a un asesor jurídico. ¿Qué es un asesor jurídico? El asesor jurídico es un abogado símil como el imputado que tiene su abogado defensor. Nosotros tenemos derecho de un asesor jurídico que represente nuestros intereses en el proceso. Podemos contar con uno particular o con uno público. La Fiscalía tiene una dirección especializada en donde tienen consagrados a muchos abogados que son asesores jurídicos. El asesor jurídico debe acompañarte en cada una de las entrevistas que tú realices ante la autoridad ministerial. 2, tienes derecho a recibir asistencia psicológica. La Fiscalía debe de dar un centro de atención psicológica. En el caso de la Ciudad de México se encuentra ubicado en el eje 6, en la calle de Pestalozzi, en donde te van a dar terapias, dan terapias grupales para poder manejar el impacto o el hecho delictivo que viviste. Tienes derecho a una reparación del daño, tienes derecho a coadyuvar y a entregar todos los datos de prueba que tú consideres necesarios, tienes el derecho de decirle al Ministerio Público, no, oye, no estás trabajando, haz esto, oye, no has hecho esto. O sea, insistirle a la autoridad para que realice actos de investigación. E incluso tú también tienes derecho de proponer actos de investigación que consideres necesarios para tu carpeta de investigación. Entonces, este artículo nos da pauta a otro derecho que son las medidas de protección. El artículo 137 del Código Nacional, con relación al 109, nos da esta apertura de contar con medidas de protección que van desde la incomunicación, es decir, que esta persona no se comunique con nosotros, hasta que esta persona no se acerque a nosotros, hasta contar con personas que nos cuiden todo el tiempo, porque esta persona puede representar un peligro para nosotras. Este artículo te da también la pauta de manejarla junto con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que esta ley también contempla una serie de medidas de protección y órdenes de restricción para que las personas no te sigan molestando. En caso de delitos cibernéticos, también aplica en caso de cuentas, para que dichas cuentas o ciertas cuentas donde te están molestando dejen de seguir realizando actos de molestia. En estas circunstancias aún estamos todavía como muy, no sé si llamarlo, poco familiarizados en caso de las autoridades. En un hecho que acompañé de denuncia, recuerdo muy bien tener presente que al momento de realizar la entrevista con Policía de Investigación, se le informa, bueno, de qué cuentas venían la serie de acosos y de hechos delictivos, y el Policía de Investigación no sabía qué era Facebook, y el policía no tendría más de 36, 37 años. O no sabía realmente qué es Facebook, o realmente comentó eso para no realizar los actos de investigación en Facebook, lo cual es también gravísimo. Las dos son gravísimas. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que tenemos la ley,
y muchas veces la ley está muy bien en la norma, está muy bien publicada, está muy bien ahí, pero ya llevarla en un momento fáctico y material, vamos a empezar a ver como estas circunstancias muy extrañas y muy peculiares de la autoridad. 2 derechos dentro de la atención del procedimiento. Si ustedes están acompañando o sufrieron o están en estas circunstancias de delitos, tanto cibernéticos como sexuales, deben tener en cuenta que cualquier persona que intervenga dentro del proceso es sumamente importante que pueden exigir que sea mujer. No es una cuestión que la autoridad te diga, no, fíjate que no tengo una psicóloga mujer, te voy a poner un psicólogo hombre. No, la ley te obliga a que si yo no quiero que un hombre me atienda o me trate o me revise o me entreviste, lo haga una mujer. Si bien es cierto, eso no nos garantiza que tenga una perspectiva feminista, sí nos garantiza que dentro de este juego institucional y esta sinergia de violencia ya no siga reproduciéndose de manera tan directa en caso de que sea un hombre. ¿Por qué? Porque el impacto de un cual sí genera demasiado agravio, que el tener cerca a otro hombre genera bastante malestar y genera que la propia víctima ya no coopere y ya no siga señalando lo que sucedió, que es algo que también debemos de tener muy en cuenta durante todo este proceso de denuncia. Y el artículo 72 nos señala justamente cómo es, tanto el 52 como el 72 nos señalan justamente que tenemos derecho a que sea una mujer la que nos realice estas diligencias y que tenemos derecho a que el autor diligencias e intervenciones de carácter psicológica y médica, ¿no? Que nos den pases para revisión ginecobstétrica, para que nos den pase, en el caso de la Ciudad de México, se les envía a la Clínica Condesa, para cualquier tipo de revisión de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual y demás, ¿no? Tratamiento de pastilla del día siguiente. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque si no te dan esa opción de la pastilla del día siguiente, eso también es una negación y es una violación completa al proceso y es una violación completa a tus derechos como víctima. Y bueno, terminando esta sección, dar como de manera práctica lo que nosotros podemos hacer si acompañamos o si estamos dentro de esta situación de acudir al Ministerio Público. 1, si ustedes deciden acudir de manera física ante la autoridad ministerial, deben de tomar en cuenta que es muy importante estar muy hidratada, llevar agua, llevar, no sé, barritas, estar tanto alimentadas como hidratadas, porque no todas las agencias del Ministerio Público tenemos cerca alguna tienda o tenemos cerca alguna forma de poder comprar alimentos. Esto es muy importante porque dentro de estos 10 horas de procedimiento, la víctima suele, si no está segura de lo que está realizando, suele tener como estos momentos de duda y suele tener estos momentos como de, bueno, tengo hambre, mejor vámonos. Y eso también llega a otro punto muy importante. La persona que está acompañando o que esté en esta situación, es muy importante que no se muestre ni impaciente, ni desesperada, ni con ganas como de salir corriendo de la situación. Porque si estamos asumiendo el rol de acompañamiento, es muy importante que tengamos en cuenta esa situación. Es muy difícil dar el seguimiento y el acompañamiento si no estamos preparadas emocionalmente también para afrontar este proceso de las 10 horas que estamos o que van a suceder. Lo siguiente que también es muy importante es que lleven sus teléfonos cargados, lleven cargadores, precisamente por este tiempo de espera. Dentro de este tiempo de espera se realizan al menos 3 diligencias sumamente esenciales para la carpeta de investigación, que es la entrevista con el médico, la médico, entrevista con la psicóloga y entrevista con policía de investigación. Son estas 3 diligencias con las cuales se tardan estas 10 horas, porque no solamente somos nosotras las que acudimos, y son más personas las que están acudiendo al turno. Y el turno normalmente está integrado por un ministerio público y 3 o 4 oficiales secretario máximo. Entonces, también por eso son tantas horas de atención. Ahora, el siguiente punto, que es una de las herramientas de resistencia también esenciales que deben de tener en cuenta, es que existen teléfonos rojos o teléfonos
para cuando el Ministerio Público está realizando algún acto que violente tus derechos, ya sea negación de servicio, ya sea que no quiera explicarte lo que está pasando, ya sea que te tenga ahí horas y horas y horas y de plano no veas que te esté queriendo recibir, o cuando les comentaba de que quieres entregar tu entrevista y no te la quiere recibir. Todo ese tipo de acciones, hay teléfonos rojos, en el caso de la Ciudad de México, son teléfonos rojos literalmente que están en la pared, y esos teléfonos rojos te conectan a la Visitaduría General de la Ciudad de México. Es un área encargada de darle supervisión y atención a todas las actuaciones que realiza el Ministerio Público. Al momento en que ustedes llaman al teléfono rojo, aproximadamente 20, media hora después, ministerios públicos que están de turno en visitaduría se comunican con el Ministerio Público de la agencia donde ustedes se encuentren y les hace este señalamiento de que ustedes hicieron el levantamiento del teléfono rojo, les van a pedir su nombre, el delito por el cual ustedes están ahí, si ya tienen el número de la carpeta, si no, no lo tienen, pues no se los dan, y les narran, ustedes narran, bueno, es que el Ministerio Público me tiene aquí ya 5 horas, no me ha querido iniciar la carpeta, o tengo tanto tiempo y no me han pasado médico, no me han pasado psicólogo, no me han pasado a nada, no me han informado, no ha llegado el asesor jurídico, etcétera. Cualquier omisión que realice se las tienen que narrar. En el caso del Estado de México tienen un teléfono para que ustedes se comuniquen, incluso pueden mandar un mensaje de WhatsApp para que justamente narren esta situación, ¿no? Lo mismo, no me quiere recibir, no me está negando servicio, etcétera. Otro punto muy importante que hay que tener en cuenta es cuando estamos hablando de delitos sexuales, físicos, muchas veces a mí me ha pasado que la autoridad regaña a las víctimas de ¿por qué te bañaste? ¿Por qué lo estás limpiando indicios? ¿Por qué no viniste luego, luego? Bueno, esa situación de bañarse o no ir luego, luego, en primer lugar, no es una situación de cuestionamiento ni de reclamo, porque cada una de las víctimas maneja el impacto de la situación de manera muy diferente. Y no debemos por qué recriminarle a la víctima por qué toma tal decisión o por qué realiza tal diligencia. Si es posible recolectar la ropa, con la ropa llevarla para realizar las actividades periciales, es con lo que nosotros podamos contar. O sea, jamás caer en el proceso de recriminarle a la víctima de por qué te bañaste, o por qué no fuiste, o por qué se te ocurrió ir 3 días después, etc. Tienes la ropa, bueno, llevamos la ropa, tanto la ropa exterior como la ropa interior. De hecho, de conformidad a la ley general, a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, te indica concretamente que ese tipo de ropa es un indicio y se tiene que presentar. Es un indicio, la autoridad te la tiene que recibir. Se inicia una cadena de custodia. Una cadena de custodia es el seguimiento de todo lo que ustedes entregan. Es un seguimiento de estos indicios para que se examine. Si acuden ya cuando se dio el hecho en sí, les van a pedir igual lo mismo, ropas, hacerles el examen médico. Dentro del examen médico es un examen ginecológico en donde les extraen si hay muestras. Dentro de estos exámenes, también la víctima puede estar acompañada. Este es otro punto. Muchas veces la autoridad te dice, oye, nada más que entre ella. No, pues no, si ella no quiere estar sola, no la voy a dejar sola. Yo tengo la oportunidad de entrar. Si ustedes no son abogadas, tampoco permitan que la autoridad les diga, bueno, es que tú no eres asesora jurídica, tú no puedes estar, salte. No, yo soy su acompañante, soy su persona, ella está confiando en mí y yo no la voy a dejar sola. Y eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Por otro lado, también es importante que tengan en cuenta cuando se tratan de delitos cibernéticos que las capturas de pantalla son súper, súper esenciales. Muchas veces les van a decir, es que es una captura de pantalla, no vale. No, claro que sí, es un indicio. Y los indicios dentro de la carpeta de investigación son datos de prueba. Si bien no se han comprobado, no se han solicitado, no se han corroborado, no significa que ustedes no tengan el derecho de presentarlas. Otro dato importante es, cuando se trate, como les comentaba, de delitos cibernéticos, copiar muy bien la dirección electrónica de donde se encuentre ya sea el agresor, el perfil del agresor, o en el caso de cuando ya hablemos de imágenes o videos, copiarlas perfectamente la dirección electrónica y proporcionarlas a la autoridad. Esto me lleva a otro punto. Muchas veces cuando caemos en esta circunstancia de
llevar la dirección electrónica. La dirección electrónica nos sirve a nosotras justamente para poder señalar dónde está el indicio, pero no para seguirla compartiendo, ni mucho menos comentando. No se les recomienda que se realice eso porque es darle más movimiento a la imagen o al video de acuerdo al algoritmo de la plataforma en donde se encuentre. Lo que hay que hacer solamente es copiar la dirección electrónica y ya. Reportar la imagen o el video o el perfil en caso de que estén recibiendo agresiones o acoso, pero no reportarla en caso de que cuando estemos en un contexto de ley Olimpia, si vemos las imágenes o el video, no se recomienda mucho realmente reportar la página ni tirarla, y les voy a comentar por qué. Al momento de que ustedes tiran o reportan la página y desaparece de Internet, no totalmente desaparece de Internet, queda alrededor de unos 30 días. En el caso de las páginas administradas por Facebook, son aproximadamente 30 días las que quedan guardadas dentro del servidor de Facebook. Entonces, en lo que ustedes acuden a denunciar y en que la autoridad ministerial solicita la información directamente a Facebook, se nos van estos 30 días. Y ya los datos físicos de la página se van. Entonces, ¿qué es recomendable? No la página, pero sí la imagen, sí el video, porque entonces lo que se está bajando es el video y la página. Digo, el video y la fotografía, más no la página. Y lo más importante de todo esto es la documentación. Documentar absolutamente todo lo que está sucediendo en torno a lo que está pasando del hecho del video, de la grabación, de la fotografía, porque todo eso, como les comentaba, son datos de prueba y son súper esenciales para integrarlas a la carpeta de investigación. La autoridad ministerial tiene que hacer, dentro de estas 3 diligencias, como les comentaba, en caso de delitos sexuales, de violencia sexual, el psicológico, el médico y la entrevista con policía de investigación. Sin embargo, eso no significa que estas 3 diligencias sean únicas. Ustedes también pueden proporcionar otro tipo de diligencias, tales como en caso de atención psicológica. Normalmente estos exámenes son súper estandarizados, súper despersonalizados. Así que es recomendable también que, si es posible, que ustedes acudan a recibir atención psicológica a otro lado para que esto se les pueda dar y no solamente sea la atención psicológica en sí, sino también esto nos sirve para la reparación del daño integral. Como les comentaba al inicio de esta intervención, la víctima aparece dentro del proceso penal, pero aparece también no solamente como ya una parte importante del proceso, sino también ya aparece para poder exigir una reparación integral del daño. Una de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención de cómo funciona el derecho penal con nosotras es que creen muchas veces los legisladores y las autoridades que aumentando la punibilidad, que es decir, la descripción de tiempo que las personas van a estar en prisión, es decir, no sé, el que comete homicidio va a estar de 5 a 10 años. Esa es la punibilidad. Creen que aumentando la punibilidad nosotras vamos a estar muy felices y ya la vida va a estar mejor. No. Creo que una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que realmente a nosotras, o sea, sí está bien que a la persona lo sancionen, sí está bien que haya una sentencia, que se aplique realmente la norma, pero nosotras después, ¿dónde quedamos? ¿Dónde queda la reparación del daño? Y no solamente hablando de un aspecto económico, sino un aspecto de atención psicológica para reparar mi vida después del hecho delictivo que yo viví. ¿Cómo vamos a volver a armar mi plan de vida después de lo que sucedió? Entonces, la atención psicológica, la atención médica son sumamente importantes para poder hablar de esto, de una reparación del daño integral, que deben de tomar en cuenta la autoridad para exigirle a la persona lo que me hizo. La policía de investigación va a intervenir no solamente esa vez del turno que ustedes acudan o cuando presenten su denuncia y acudan una sola vez. La policía interviene fácil unas 5 o 6 veces más. De todas estas intervenciones de la policía, hay que hacerle exigible que realmente solicita datos importantes de prueba. Ejemplo, si el hecho se dio en la calle, las cámaras de seguridad. Las cámaras de la Ciudad de México se encuentran almacenadas por un corto tiempo. Entonces, es muy importante que la autoridad, en este caso la policía, las exija.
o en su caso, si no las pueden recabar, observarlas para posteriormente hacer una fijación fotográfica. Cámaras de la Ciudad de México, cámaras de negocios, cualquier tipo de cámaras o situaciones que se hayan grabado el hecho delictivo. Eso es un indicio. Otro indicio es la entrevista de testigos. Muchas veces cuando al policía de investigación le dicen, y eso sucede de machote, es decir, de acto ya sin pensarlo, el MP le pide localizar testigos. Y el policía lo que hace es como de, bueno, es una calle, no hay testigos, lo voy a poner. No, ustedes también tenemos el derecho de decirle al policía, bueno, vas a hacer tu inspección ocular, voy contigo. No nos limita nada la ley de decir al policía, voy contigo, yo te acompaño. Y realmente observar que está realmente haciendo una inspección ocular de los hechos, que realmente está observando si hay otros indicios, si realmente está entrevistándose con algunas personas, porque lamentablemente si no hacemos estos actos de seguimiento, la autoridad se queda bastante corta. Por eso les comentaba que son herramientas de resistencia. Bueno, si tengo un sistema hostil, tengo un derecho que no realmente no me piensa de manera como persona, sino como víctima, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Voy contigo, policía, en el caso de la atención psicológica, pues, tu atención psicológica no es buena, yo voy a ir con otra y la voy a meter para mi reparación del daño integral. Tu médico, voy a ir con tu médico para que me levante los indicios, no obstante voy a ir con otro médico para ver el seguimiento de mi atención y lo voy a meter como reparación del daño integral. También la situación del asesor jurídico. Como les comentaba, el asesor jurídico lo pueden hacer privado, lo pueden hacer institucional. Si ustedes no quieren contar con un asesor jurídico, en el momento toman con uno público y después lo cambian, tienen todo el derecho de cambiarlo. Nadie les puede limitar las veces que cambien asesor jurídico. Y por último, las medidas de protección. Tampoco la autoridad está en ningún derecho de negarles, aunque ustedes no vivan en la Ciudad de México o no vivan en el Estado de México o no vivan en donde fueron a denunciar, la autoridad está obligada a darle seguimiento a sus medidas de protección. Porque muchas veces ponen el obstáculo de, híjole, bueno, es que sí, pero no vives aquí, entonces ¿cómo lo voy a hacer factible? Tengo que pedirle, no, o sea, eso tú te lo arreglas, ya sea con exhortos, con oficios de seguimiento, es tu chamba, ¿no? Literalmente. Yo tengo el derecho de contar con medidas de protección y renovarlas. Porque muchas veces también es, bueno, ya se acabaron tus medidas de protección, duran 60 días, ya se acabaron, no, me las tienes que volver a renovar. Entonces, todas son estas herramientas de atención y de lucha contra el derecho y concretamente contra el derecho penal, que como les comentaba, juega como con esta herramienta de decir, bueno, sí les reconozco como víctimas, tengo estos delitos para ustedes porque me interesan, pero al mismo tiempo en estas prácticas ocultas hay una serie de obstáculos que hacen de una manera u otra que ustedes ya no quieran denunciar. Me preguntaban el otro día, bueno, entonces, ¿qué me recomiendas para denunciar? ¿Me recomiendas ir de manera física, de manera virtual, de manera, cómo voy? Yo recomiendo que sí vayan de manera física. Les voy a decir por qué. Porque en ese mismo día ya realizan todas las diligencias. Si es un día muy largo, dura muchas horas, pero ya realizan las diligencias esenciales. Porque si lo realizan ya sea escrita o virtual, de todos modos las van a mandar a hacer esas diligencias otro día y con mucho tiempo de posterior. Entonces, si tienen la oportunidad de hacerlo y acompañar que sea ese día, un tip muy importante es que ya lleve la narrativa escrita, así se ahorran el proceso de entrevista, se ahorran justamente esta serie de preguntas revictimizadoras y se ahorran también el hecho de revivir la situación o el hecho por el cual ustedes están ahí. Entonces, creo que con estas circunstancias de tener en cuenta el ir hidratadas, llevar comida, que son, muchas veces dirán, bueno, es que eso que, sí, es que en el caso de, por ejemplo, de la agencia de Iztapalapa 6 que les platicaba, ahí ya no hay nada, o sea, no hay ni para comprarte un agua, no, ni comprarte un pan, y mucho menos te dan ganas de salir, porque la calle está completamente sola. Así que estás ahí a las 9, 10 de la noche, sabiendo que vas a salir ahí en la madrugada, pues
sí es importante tomar como en cuenta esas situaciones. Ahora, otro punto antes de que se me vaya y que también es muy importante que tengan en cuenta es, bueno, sucedió un hecho y está la persona y se puede detener. Me acabo de sufrir un hecho de violencia sexual y la persona la tienen ahí y está detenida. ¿Qué pasa? Bueno, ahí lo que sucede es que llega la policía, puedes llamar al 911, que es otro... No di mucho el tema de 911 porque realmente el 911 realmente no funciona. Entonces, no lo di por esa razón, pero está la persona detenida, llega la policía, los van a trasladar a la agencia del Ministerio Público y las mismas diligencias que les conté la van a hacer solamente con esta persona detenida. Aquí es que dentro de 48 horas que tiene la autoridad ministerial para poder integrar la carpeta, ustedes tienen que estar pendientes de lo que se realice porque es muy probable que se judicialice esa carpeta y acudir a la audiencia, que es otro paso diferente a estar con el MP. Ya ustedes en la audiencia tienen también el derecho de participar, de pasar, de hablar, ya sea representadas con un asesor jurídico, como les comentaba, público-privado, y tienen la oportunidad de ser escuchadas en la audiencia inicial, en donde se define la circunstancia de esta persona. Hace poco ya se cambió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, se incorporaron algunos de delitos de carácter de violencia sexual, entonces esta persona recibiría prisión preventiva oficiosa, que no entra a debate, y ustedes seguirían ya el proceso como víctimas de manera externa, ¿no? No sé si voy bien de tiempo, porque no tengo reloj, pero no sé si tengan hasta el momento alguna duda para que tampoco nos coma el tiempo, si tengamos todo el tiempo, ya no. Si quieres, te voy dando algunas preguntas que surgieron en Sí. esta primera parte. Perdón. Primero, si quieres, Gabriela Pérez, ¿quieres abrir tu micrófono para dar tu duda? Gabriela Pérez, ¿andas por ahí? Si no, te la leo por si a alguien más le interesa. ¿Podrías explicar cuándo es la revictimización y saber si somos de otro estado, son los mismos artículos? La revictimización es este proceso en el cual, uno, te hacen revivir el delito, es decir, lo que viviste, a partir de una serie de prejuicios que te realiza la autoridad, en donde no solamente te hacen revivirlo, sino también te hacen hasta cierto punto sentirte culpable por lo que viviste. Ejemplo de, bueno, es que te golpeó tu novio porque seguramente, a ver, cuéntame cómo pasó. No, es que pasó esto. Bueno, es que yo creo que a lo mejor tú tuviste la culpa. En esta entrevista te genera volver a vivir el hecho, culparte y aparte estandarizarte o colocarte o etiquetarte como la víctima de un hecho que tú te buscaste. A grandes rasgos ese es el proceso de victimización. Y por otro lado, los artículos en donde te señalan que tienes el derecho de contar con el personal femenino y demás, únicamente los señales son de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México. Pero la ley general sí te contempla esta circunstancia de las medidas de protección, de las órdenes de restricción y por ende también las leyes locales reproducen eso. Lamentablemente, como estamos en un proceso de reconocimiento a partir de la ley Olimpia, que como algunas ya hemos comentado que ha sido un tema sumamente importante a partir del reconocimiento de la violencia digital sexual, no todos los estados están todavía en este canal. Todavía faltan muchos y por esa misma circunstancia hay muchas modificaciones que no se han dado en las leyes locales. Muchas gracias, Leslie. Sí. Isabel González, ¿tienes una duda? ¿Quieres abrir tu micrófono? Sí, justamente tenía que ver con lo del médico a la hora que tú llegas a denunciar. Para el levantamiento de pruebas sí tiene que ser a fuerza con el médico que está ahí en el MP, ¿no? Porque siento que eso es lo que luego a mucha gente le da miedo, como el que tiene que ir con un médico que la vuelva a revisar y que vuelva a pasar como por todo este proceso, justo como dices, de revictimización. Sí, bueno, existe una norma oficial que ahorita no la tengo muy a la mano, pero si ustedes acuden primero a un centro de salud, a un hospital, por esta norma oficial, de hecho no solamente es en el caso de violación, sino en cualquier otro delito, si el médico advierte
que traes lesiones que no son acordes, o sea, son lesiones realmente que no son acordes a un hecho normal, pues da intervención al Ministerio Público y por ende al dar la intervención al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que acudir a recabarte tu entrevista, a preguntarte qué sucedió y el médico que te atendió puede recabarte o ver o revisarte y entregar de acuerdo a lo que él examinó, entregarlo a la carpeta de investigación. Ya con esas actuaciones dentro de la carpeta de investigación, lo que está haciendo el médico en primera instancia es a realizarte un examen ginecológico. Ya con eso, también es importante que si el médico del hospital te va a realizar estas intervenciones, sean tendientes justamente no solamente a revisar tu estado, sino también en recabarte, porque si no tendrías que nuevamente ver el tema del recabarte las cuestiones físicas, los elementos físicos. Sin embargo, contamos también con los elementos de la ropa, que es otro elemento súper importante que también da pauta a la cadena de custodia, en donde también contamos con otros datos físicos. Gracias. Sí. Ahora hay una pregunta de Avena. ¿Andas por ahí? No, bueno, la voy a leer, no sé si no le sirva su micrófono. En el caso del estado de Chiapas, he presenciado que este seguimiento de medidas de protección no se realiza. ¿Qué se puede hacer en esos casos siendo yo un acompañante? Uy, es que realmente el tema de medidas de protección es un tema que nos ha causado un problema porque en la realidad casi no se da seguimiento. ¿Cuál es uno de los principales obstáculos para darle seguimiento a las medidas de protección? Es que precisamente la autoridad sigue teniendo esos estereotipos de no querer realizarlo, no quererlo realmente llevar a cabo. ¿Qué podemos hacer bajo esta circunstancia? Uno es, contamos con otros elementos antes de llegar a una medida extrema, que es acudir a las comisiones de derechos humanos locales, darle intervención a las áreas de revisión o de fiscalización de las fiscalías, ya sea servidores públicos, visitaduría, que realmente en estas dos vías no necesitas un área técnica, o sea, no necesitas contar con un abogado, lo puedes hacer tú misma. Y finalmente, que es otra vía en donde sí necesitarías un abogado y donde creo yo que todavía nos falta un poco el acercamiento y la democratización de esa vía, es acudir al amparo. Pero podemos agotar estas dos vías, que es acudir a estas comisiones locales de derechos humanos y acudir a estas áreas de fiscalización, para que se les dé de una manera u otra presión para que el Ministerio Público vea el tema del cumplimiento, porque el Ministerio Público las ordena. Realmente quien las cumple, en el caso de los estados, ya es la Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadana, y son ellos los que se están haciendo omiso. Pero si ustedes acuden a estas dos instancias, el Ministerio Público genera presión para que se puedan implementar. O también tienen la posibilidad de acudir a las áreas de fiscalización de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde, insisto, en estas vías no necesitan contar con un abogado, la pueden hacer ustedes mismas. Y ya en su caso que no funcionen estas vías, ya se tendría que ver quizá miras al amparo, pero bueno, el amparo ya se necesitaría contar con un abogado porque lamentablemente aún no contamos con una democratización misma del amparo y es un poco difícil su acceso. Muchas gracias. Ya vi que ahí anda Eva, ya puso gracias en su camarita. Qué excelente trabajo. No puede usar su micrófono, pero ahí anda. Luego hay una pregunta de Andrea Marín. ¿Quieres abrir tu micrófono, Andrea? Sí, gracias. Mi pregunta es sobre los teléfonos rojos, porque a mí mi primera preocupación sería que si yo levanto el teléfono y hablo con alguien de la visitaduría y le llaman la atención al funcionario del MP que me está atendiendo, que eso vaya a resultar contraproducente hacia mí como víctima, porque pues yo sigo careándome con el funcionario del MP al cual ya le llamaron la atención y no hay nadie, un intermediario, ¿no?, entre él y yo, para verificar que se hagan bien las cosas. Bueno, dentro de la llamada del teléfono rojo, sí es importante cuando nos piden nuestros datos, precisamente para ubicar lo que está sucediendo, porque dentro de cada agencia existen cámaras, que también la visitaduría tiene acceso a las mismas. Entonces,
sí es una preocupación darle intervención a un tercero, porque luego decimos, es que ya con esto la autoridad va a querer o se va a ensañar conmigo o sencillamente me va a tener ahí más tiempo. Dentro de la llamada del teléfono rojo también podrías, o bueno, puedes, y se da el caso de solicitar que una persona diferente te atienda. ¿Quiénes son los que realmente nos atienden? Que eso es otra cosa muy importante. El Ministerio Público es el que integra la carpeta, pero cuenta con auxiliares ministeriales. En la Ciudad de México se les llama oficiales secretarios y realmente con el que siempre careamos o tenemos este acercamiento es con el oficial secretario, no con el MP. Entonces, al momento de que nosotros nos manifestamos nuestra queja de que no nos están atendiendo, aquí existe la posibilidad de que cambien al oficial secretario que nos está atendiendo y nos pongan a otro, porque existen 3, 4 el turno. Entonces, esto me está causando daño y no me está atendiendo debidamente, me está violentando mis derechos, cámbiamelo a otro oficial secretario que está en el turno. Y es factible y es tu derecho. Porque otra cosa muy importante es que cuando tú llegas a la agencia del Ministerio Público, te van a dar una cartita de derechos. Sí, por favor, léanlas, ténganlas muy presentes y fírmenlas, porque esas cartas muchas veces las da la autoridad de, bueno, ya lee tu carta, me la das y se acabó. No, pues es que están mis derechos. Y dentro de mis derechos está también el acudir a visitadurías, servidores públicos y precisamente dar un seguimiento en la atención porque eres un servidor público, tú también tienes derechos, sí me queda perfectamente claro, pero yo soy una víctima que acude y no acude porque quiero, acudo porque viví una situación grave. Entonces, en esta llamada puedes solicitar el cambio de oficial secretario. Gracias. Hay aquí otra pregunta de Eva. Con respecto a las denuncias que se hacen cuando se niegan los servicios, en donde laboro son comunidades que no cuentan con señal de internet estable. ¿Qué puedo hacer en estos casos para hacer cumplir la ley? Cuando no te quieren o cuando no te dan acceso, es que la duda es cuando la autoridad no le está dando acceso y ella quiere denunciar la negación de servicio. No lo explicó más, pero supongo que sí, si quieres denunciar y se niega, pero pues sin tener acceso a internet no puedes denunciarlo con el teléfono rojo, por ejemplo, ¿no, Eva? Pero sí puedes por ahí. Bueno, el teléfono rojo es un sistema que solamente tiene la Ciudad de México. En otras fiscalías lo que tienen es darte el teléfono para que tú te comuniques o mandas tu WhatsApp. En caso de que no tengas forma de denunciar vía electrónica, lo que se realiza aquí, en su caso, es poder pues acudir a la agencia del Ministerio Público. Es precisamente lo que yo les comentaba, este obstáculo de, bueno, ya está la justicia digital, pero lamentablemente no todo el mundo tiene este acceso. Entonces, ¿qué se puede realizar? Es acudir directamente ante el Ministerio Público, que se encarga de realizar estas fiscalizaciones o estas observaciones de la autoridad que se niega a dar el servicio. Hay también la posibilidad que no es como tan factible, que es, como les comentaba, el 911. No me gusta a mí recomendar el 911 porque yo viví un acto de violencia y créanme que el 911 no me ayudó en nada. Unos tipos me aventaron café en la cara, en verdad fue un episodio bastante grave. La operadora lo escuchó y nunca llegó la patrulla. Entonces, a mí no me gusta recomendar que llamen porque creo que es un tiempo perdido. Siempre acudir a la autoridad, hacerle cara y hacerle frente y plantarte y decirle aquí estoy y escúchame. Súper, gracias. Hay otra pregunta aquí de Andrea Rosas. Si quieres, Andrea, prender el micrófono. Voy a llegar hasta la pregunta de Mariana en este paréntesis para que Leslie pueda terminar de dar la presentación. Nada más, pequeño paréntesis. Andrea, si quieres, abre tu micrófono. Sí, gracias. Hola. Bueno, la pregunta era que, por ejemplo, si está, o sea, como el agresor está usando perfiles falsos y tiene varios, y los perfiles falsos ya los cerró, pero tengo los screenshots de o sea, como del acoso y de la violencia que estoy sufriendo, ¿qué pasa? ¿Se invalida la prueba? ¿A fuerza tiene que existir el perfil para que se investigue y no o sea, como que no se cierre a los 30 días, por ejemplo? No, las capturas de pantalla, como les comentaba, son muy importantes
porque son datos de prueba. Los datos de prueba funcionan y se integran en la carpeta de investigación y tú como víctima tienes todo el derecho del mundo de presentarlos. Aquí, ¿quién tiene la obligación de acreditar lo que está pasando? En realidad no somos nosotras, es la autoridad ministerial. Tú le presentas el screenshot y le dices, ¿sabes qué? Son perfiles falsos, te estoy entregando las capturas de todas las conversaciones y de todo lo que yo he vivido de acoso de esta persona. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es, bueno, de todas maneras, aún sabiendo que quizá ya no existe la información contenida, pedirla de todos modos y también allegarse a las herramientas que tienen con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es justamente la Policía Cibernética. La Policía Cibernética da un seguimiento de todas las páginas y perfiles y también tienen un acceso justamente para ver cómo está en cada uno de los perfiles y entregar un informe en torno a ello. O sea, el Ministerio Público no puede responderte diciéndote, ay, no, es que tus capturas de pantalla no me sirven. No, pues te las estoy entregando para que tú hagas y pidas la información. Puedes pedirla a Facebook, Twitter o la plataforma en donde tú estés y puedes pedirla al seguimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tu Policía Cibernética, precisamente para que tú veas que llegas de la información de las plataformas y perfiles. Si esta información arroja que de forma negativa o no se encuentran estos datos de conservación en Internet, no significa que tus capturas no tengan un valor. Realmente lo que la autoridad tiene que hacer es precisamente pedir la información y tus capturas sirven como una guía de lo que está sucediendo. Porque si bien es cierto, la comisión del delito o lo que está sucediendo se realizó bajo herramientas tecnológicas, bajo las TICs, no significa que no pasó. Entonces, quien tiene que acreditarlo, eso también es muy importante. En todos los delitos, quien tiene la obligación de acreditarlo siempre es el Ministerio Público, porque es el que tiene la carga de la prueba. Y el imputado es decir, bueno, yo no tengo que acreditar nada, lo tiene que acreditar el MP. Bueno, en este proceso de no acreditar nada, también el imputado tiene el derecho de presentar sus pruebas. Entonces, si es un imputado presente, si es un imputado ubicado, pues tiene que presentar sus pruebas de señalar, bueno, estas conversiones no son mías, no es mi perfil. Si es un imputado no existente, el Ministerio Público tiene que llegarse de todos los datos para justamente ver el estado de esos perfiles falsos. Pero insisto, si ellos no sacan información tendientes a saber si existe o no existe el perfil, no demerita ni desvirtúa tus datos de prueba, que son tus capturas de pantalla, ni mucho menos las que tú proporciones. Por eso les comentaba que es las capturas de pantalla y las direcciones electrónicas, porque quizá las capturas sean como estas impresiones, pero tienen la dirección electrónica y ahí es donde precisamente la Policía Cibernética y las policías encargadas, que el Ministerio Público le va a dar intervención, pueda verificar a partir de la dirección electrónica. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí. Ahora hay otra pregunta aquí de Mitch. Mitch, si quieres abrir tu micrófono. Mitch, ¿andas por ahí? Bueno, si no, la leo. Hola, tengo una duda. Ayer acudí a la fiscalía a levantar una denuncia por violación. Esta ocurrió hace 2 años atrás y su respuesta fue que ya había caducado y no había nada que hacer al respecto. ¿Realmente no hay nada que pueda hacer? No. Aquí hay que tener en cuenta que hay 2 prescripciones que tenemos que tener visibles. 1, que es la prescripción para denunciar, y 2, la prescripción del delito. La primera que tenemos que observar es la prescripción para denunciar. Hace un momento yo les comentaba que la ley distingue 2 formas para poder accionar el sistema de justicia penal, la denuncia y la querella. Ahorita sí van a ser importantes para poder explicar esto. La denuncia tiene 2 años de prescripción, 3 años de prescripción, y la querella 1 año. ¿Cuándo aplica en cada una? La querella aplica para los delitos en donde sea afectación de parte agraviada, ¿no? Que un robo simple, amenazas, ¿cuál otro? Bueno, violencia también es de querella. Aquellos delitos en donde me afecte directamente. La denuncia son aquellos delitos en donde no me afecta directamente, pero me afecta. ¿En qué sentido? Por ejemplo, homicidio. El homicidio de algún familiar, el feminicidio, no me afecta a mí porque yo no soy la víctima concretamente, pero yo la estoy resintiendo.
en este caso también los delitos sexuales, en algunos casos aplican la denuncia en caso de que existan ya violencia o en caso de que se aplique realizándolo a alguna persona en particular que el tipo penal identifique como padre, tutor y demás. Entonces, en este caso en concreto, ella, depende de ver como más el caso a fondo, pero en primer punto, la prescripción para denunciar no aplica. Tiene todo ahorita la oportunidad de denunciar. ¿Por qué? Porque también existe una regla en el que te dice, tú puedes denunciar a partir de que te des cuenta del hecho. A lo que voy es esto. Muchas veces vivimos un delito y nosotros no nos percatamos que lo vivimos. Un robo, por ejemplo, en robo a casa habitación, llegamos un día a casa y, no sé, nos robaron algo, nos damos cuenta que sí hubo un robo, pero no nos dimos cuenta que nos robaron tal cosa en particular. Pasa el tiempo y te das cuenta que si te la robaron, puedes ir a denunciar. En el caso de otros delitos también se da. Muchas veces los delitos de violencia sexual, más cuando se dan en el noviazgo, nosotros no nos damos cuenta que eso es violación. Ya posteriormente dices, oye, esto sí sufrí violencia sexual. Entonces, en este proceso de darte cuenta, aplica también esta regla de que aplica hasta los 3 años. O sea, el límite que nosotros tenemos para denunciar son 3 años. Entonces, sí puedes denunciar y la prescripción del delito se tendría que ver a partir de cómo está el tipo penal en la ciudad donde ella vive. Creo que es de Chihuahua. Que tiene que ver la descripción del tipo penal en Chihuahua, ver esta punibilidad que yo les comentaba de tantos años a tantos años, para poder sacar la media aritmética, pero no, lo que eso sucedió fue una negación de servicio y tiene todo el derecho de acudir a denunciar. Si ya no quiere acudir de manera física por lo que sucedió, hacerlo de manera escrita es una buena opción. Muchas gracias. Luego, Ana Karen quiere saber si puede entrar a la justicia restaurativa. Los delitos de violencia sexual, algunos sí, pero hasta hace poco todos los que se han cometido sin violencia se pueden ir a justicia restaurativa. No me gustaría dar como una categoría de delitos de cuáles sí, cuáles no, porque cada código penal de cada estado varía mucho. Entonces, por ejemplo, en algunos estados el abuso sexual tiene una punibilidad muy baja y de acuerdo a las descripciones del Código Nacional puedes irte a una justicia restaurativa, que normalmente sería un acuerdo reparatorio, y en el acuerdo reparatorio pues llegas como este arreglo con el agresor de un arreglo de atención psicológica, de ir a terapia y demás. Pero sí, si son delitos que se hayan cometido, la regla fundamental es que sean sin violencia y que no superen los 5 años de punibilidad. ¿Cómo sabemos que superan los 5 años? Sumando los dos años de punibilidad, ejemplo, de 5 a 10 años, sumimos 5 y 10, son 15, la mitad, 7.5, ya superó, ya no va a justicia restaurativa. O a lo mejor el Ministerio Público sí lo contempla porque dice, bueno, fue cometido sin violencia. Las dos reglas esenciales es que sea sin violencia y no supere los 5 años. Gracias. Luego, Rebeca M., si quieres abrir tu micrófono. Sí, mi duda era esta cuestión que decías de que como víctima puedes ir por ejemplo, el ejemplo que decías de acompañar al policía a buscar testigos. Si tú como víctima no puedes o no quieres, ¿puede ir un acompañante, un familiar, un amigo, o es necesario que sea la víctima? Sí, puede acudir algún familiar, por ejemplo, en caso de delitos cometidos contra adolescentes, es muy importante que esté algún familiar, padre o tutor. El código es muy específico con padre o tutor, pero hay algunas circunstancias, de acuerdo a nuestras sociedades, ya nos hemos dado cuenta que, bueno, no hay o padre o madre, o no llevamos tampoco a cabo el proceso de tutoría. Entonces, cualquier familiar puede acompañar al policía de investigación, porque, bueno, la víctima está dentro de este proceso de diligencias dentro de la agencia del Ministerio Público, las cuales son desgastantes y tienes que estar ahí físicamente. Entonces, sí es imposible que lo puedas hacer si es que decides acudir a denunciar ese mismo día. Así que quien esté contigo, te acompañe, puede acudir con el policía a realizar como esta inspección ocular. Ok, muchas gracias. Luego, ya vi que aquí hay una superabogada, Fer,
contestó una pregunta de V40 Think. ¿Se contestó tu pregunta o quieres hablar? Hola, hola. Sí, sí me contestó parte de la pregunta, porque de hecho, o sea, este tipo me inventó ahí una historia en Facebook que según me robé a su perro, pero lo que más me preocupa es que compartió datos personales, ¿no? Que mi nombre, dónde trabajo, dónde vivo. Entonces, tanto él como personas relacionadas a él, pues me han estado acosando. Y yo levanté una denuncia a la policía cibernética pidiendo que que bajaran esas publicaciones, ¿no? Porque pues compartía mis datos y la gente le creía. Pero también me preocupaba que si levanto la denuncia, pues que se borraran esas evidencias, aunque saqué la captura de pantalla y todo. Y ahí es que Bueno, aparte le decía, perdón, le comentaba que es extranjero y yo no sé dónde vive, no sé, o sea, como que él se aprovecha mucho de que vive en el anonimato, ¿no? Entonces, no sabía si una denuncia iba a proceder o así. sí, la denuncia procede ante cualquier persona, aunque no sea nacional. De hecho, el derecho penal no tiene como tal una regla de limitación territorial en sí contra las personas. Nosotros, como sufrimos una violencia, un acto, un delito, tenemos todo el derecho de denunciar, aunque la persona no sea nacional mexicano. Lo que tiene que hacer la autoridad ministerial en este caso es solicitar información de los perfiles y también solicitar información y de cómo se ha dado el tema del acoso en los diferentes perfiles. También, como les comentaba, nosotros podemos denunciar contra la policía, en este caso cualquier tipo de policía, desde policía de investigación, policía de tránsito, policía cibernética. Sin embargo, este tipo de denuncias debemos también nosotros tener seguimiento de que estas denuncias que realicemos sí vayan a alguna autoridad ministerial, porque la única autoridad encargada de realizar actos de investigación tendientes a acreditar un delito es el MP. El policía cibernético recibe la denuncia y quizá lo que pueda hacer es como algunas par de diligencias de los perfiles o algo por el estilo, pero él ya no puede hacer más diligencias, porque quien lleva a cabo la investigación es el MP, él es el que comanda la investigación y coadyuva al policía, coadyuva al oficial secretario, coadyuva al perito, pero entonces darle como atención y decir, bueno, mi denuncia de policía cibernética ya está canalizada con un MP o dónde quedó mi denuncia para que toda esta serie de actos que me está realizando esta persona no se queden solamente en que le tiren el perfil o aunque ya no me esté molestando momentáneamente, porque es un acoso que sigue una línea, una temática y una cadena. Entonces sí es importante verificar que esa denuncia se haya canalizado ante una autoridad ministerial. Súper. Y última pregunta para que continuemos con la ponencia. Es de Mariana. Mariana, si quieres abrir tu micrófono. Hola, es que, bueno, estoy en un grupo de morras feministas y pues a veces ponen como cuentas y dicen denunciar que básicamente incluyen pornografía infantil o fotos de mujeres, pero sin consentimiento. Entonces ahorita que estaba escuchando esto de que lo mejor es como reunir los datos y no tumbar la cuenta, ¿qué se puede hacer en estos casos donde no hay una víctima en específico? Ok, bueno, justamente tú lo acabas de señalar, no hay una víctima en específico. Mira, si nos apegamos realmente a la literalidad y a la formalidad jurídica, podríamos denunciarlo, ir ante el Ministerio Público o la Policía Cibernética y denunciar que existen estas páginas en donde están tomando fotografías a mujeres sin su consentimiento y aparte fotografías que van hacia la tendencia de pornografía infantil. Y es muy válido que te la reciban, ¿por qué? Porque no hay una víctima identificable. No obstante, a veces lo que sucede y lo que yo también me he percatado muchas veces que como no para evitar que se sigan difundiendo las imágenes.
yo considero que es una decisión de cada una de nosotras, precisamente porque no hay una víctima identificable. Igual quizá en un futuro si podamos, una de las víctimas diga, oigan, ahí está mi foto en este perfil, y a lo mejor quiera denunciar, pero igual no, porque eso también hay que tenerlo muy en cuenta cada una de nosotras. No estamos nosotras, ya sea como acompañantes o inclusive como víctimas, no estamos obligadas a denunciar, porque no, es un proceso que nosotras tenemos que estar conscientes de ello. Y eso se les dice y se los comento, porque muchas veces en estas áreas es como de vamos a denunciar y a veces la víctima, si no está muy segura de lo que está sucediendo, en lugar de ayudarle, es un proceso de revictimización y es un proceso que la va a traumatizar. Sí hay que denunciar, pero explicándole las circunstancias y llevándola de la mano y acompañándola y explicándole y no dejándola y no forzándola y no haciendo este proceso aún más difícil del que ya es. Entonces, si reportan las páginas y no hay víctimas identificables, pues están haciendo como una situación pues buena, porque se están evitando que se difundan estas páginas. Pero en caso de que sean una víctima identificable, sí es un poco más recomendable que no tiren la página por este tiempo que está la información conservada en cada una de los servidores de estas páginas. Más fácil, reporten las imágenes para que se detengan la difusión y ya no estén circulando en red. Muchas gracias, Leslie. Ahora, si quieres continuar con la presentación. Sí, solamente me quedaba pendiente, y precisamente para aclararles un poco sobre el tema de la negación de servicio, es qué hacer en caso de la negación de servicio, en qué nos vamos a enfrentar. Bueno, como les comentaba, en la Ciudad de México tenemos el teléfono rojo. El teléfono rojo nos conecta a visitaduría y sí, como les comentaba, pueden solicitar el cambio de oficial secretario precisamente para no tener ya contacto con esta persona. Y otra cosa muy importante es que dentro del proceso de seguimiento de queja, porque al momento que ustedes levantan el teléfono rojo se inicia una queja, es que visitaduría le pide a donde ustedes están iniciando su carpeta copia de todo lo actuado, precisamente para ver los tiempos de atención. Les digo, el promedio de tiempo es como de 10 horas, porque precisamente cada diligencia, tan solo la intervención psicológica son 2 horas. Entonces, cada diligencia dura aproximadamente de 2 a 2 horas y media. Entonces, el agente de Ministerio Público de visitaduría tiene que observar a partir de las copias de todo lo actuado qué es lo que está pasando, por qué se está tardando, por qué no te están atendiendo, por qué te tienen ahí sentada. Esa es una. La otra, cuando ustedes están en el proceso de levantamiento de su denuncia o del proceso de seguimiento de su denuncia, cuando ustedes finalizan, les tienen que dar la copia de su entrevista. Es un derecho, porque justamente vienen los datos de su carpeta. ¿Cuáles son los datos que tienen que identificar? La fiscalía en donde se inició, el número de carpeta, dónde está radicada, qué autoridad las atendió y que todo lo que ustedes hayan narrado venga precisamente escrito. Si ustedes lo narraron o en su caso lo entregaron de manera escrita. Otro punto es que en ese mismo momento ustedes pueden presentar las capturas de pantalla. ¿Quién les puede recibir las capturas de pantalla? El Ministerio Público o el Policía de Investigación. Muchas veces les piden que mejor sea el Policía de Investigación por el tema medio técnico de la cadena de custodia, para que precisamente se inicie el seguimiento e investigación de los perfiles o de los mensajes que ustedes hayan recibido, ya sean mensajes por plataformas digitales o por teléfono o demás. Otro punto que también tengan en consideración o presente es que ustedes inicien la carpeta, terminan este seguimiento de las horas que hayan dado y después tienen que regresar. Les van a dar una clase de citatorio para que ustedes se presenten a un acto procesal que no existe en el Código Nacional, que se llama ratificación de tu denuncia. Eso es muy importante que sepan. No existe este acto procesal, por lo tanto no están obligadas a volver a narrar lo mismo, porque es otro acto de revictimización. ¿Qué es lo que sí pueden hacer en este proceso de volver a ir al Ministerio Público? Tienen más datos de prueba, más elementos que aportar, pueden entregarlos, entrevistas
o personas o testigos que sepan de lo que ocurrió, pueden aportarlos. Es decir, ustedes pueden aportar una serie de datos de prueba, pero no necesariamente acudir para que nuevamente narren los hechos. Y toda y cada una de las intervenciones a las que ustedes acudieron las tiene que recabar el Ministerio Público para incorporarlas a la carpeta de investigación. Esto es un proceso que tarda aproximadamente una semana, más o menos, en lo que recaban 2 semanas, dependiendo mucho qué perito intervino. En el caso de delitos de violencia sexual que hayan sido, que incorporen exámenes médicos y que incorporen exámenes a ropa, se tarda un poco más en que se recabe los dictámenes, en que se recabe los peritos que intervinieron, pero aproximadamente es de una semana o 2 semanas. Entonces, darle seguimiento a su carpeta de investigación, ya sea ustedes, en su caso el asesor jurídico. Eso es otro punto importante. Ya a partir de que la carpeta inició y a partir de que ya está radicada en alguna parte, ustedes tienen el acceso a la carpeta en todo momento. El Ministerio Público no se los puede negar. Ustedes como víctima pueden checarla. Pero si ustedes son acompañantes, no. En caso de que vayan como acompañantes solas, no vaya la víctima, el Ministerio Público no les va a dar acceso a la carpeta de investigación. Sí les va a dar el acceso a la carpeta de investigación siempre y cuando sean asesores jurídicos. Es decir, que tengan la cédula profesional de abogado o abogada, pero como acompañantes, si va la víctima, tienen el acceso completo a la carpeta de investigación para precisamente consultar en qué diligencias está atrapado, qué diligencias faltan por realizar y qué diligencias son las que ustedes pueden proponer para que sea integrable la carpeta de investigación. Y finalmente, el último punto que quiero tomar en cuenta es la participación de un imputado. Supongamos que tenemos un imputado físico, un imputado ubicado. El imputado no tiene la obligación de ir a declarar. Eso también es una mala práctica que el Ministerio Público hace, precisamente como para retardar la carpeta, ¿no? Es como de, ya cité al imputado, no ha venido, no tengo su entrevista, la voy a mandar al archivo. No. Dentro de este sistema de justicia penal, el imputado no está obligado a ir al MP y mucho menos a declarar. Entonces, tú no necesitas su entrevista porque el imputado tiene un derecho que se llama el derecho de no autoincriminación. Entonces, el imputado, cuando sea entrevistado, puede decir que fue lo que ustedes quieran, pero eso que él diga realmente no le va a servir para integrar el delito. Es una mala práctica que todavía siguen realizando de depender del imputado. No, ustedes si ven, observan esa situación, es como de Ministerio Público, si el imputado él se puede reservar su derecho de declararse, es un derecho que él tiene. Entonces sigue investigando sin él. Ya cuando tenga los datos de prueba necesarios para judicializarla, es decir, enviarla con un juez de control, ahí sí, el juez de control lo va a citar, pero ya lo va a citar como un acto procesal, no para que él declare. Entonces sí es muy importante que ustedes también sepan que si les ponen ese obstáculo de es que necesita que declare, eso es una mentira. Y de mi parte ya sería todo. Si tienen más dudas, no sé si todavía tengamos tiempo, ya no, pero les puedo dejar mis redes sociales para que podamos, si tienen más dudas y ya no tengo tiempo de contestarlas, para hacerlo. Muchas gracias, Les. Por nuestra parte, FEM por FEM, la verdad no tenemos límite de tiempo, pero si quieres podemos reducir la segunda ronda de preguntas a 5 preguntas y las demás también por parte de FEM por FEM se las podemos seguir resolviendo y y así no sé tú cómo andes de tiempo, Les, entonces así lo podemos reducir un poco. ¿Te parece bien? Sí, yo creo que yo podría seguir contestando preguntas de aquí como hasta las 8. No sé si es una buena hora. Perfecto. De aquí a las 8 y las demás, reitero, en nuestras redes sociales de FEM por FEM, tanto Twitter como Instagram, se las podemos seguir resolviendo. Para que no crean que las dejamos solas, no sé. Pero, la siguiente pregunta es de Yatsari Flores. Si quieres abrir tu micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Realmente he estado consciente y he estado como que siguiendo y acompañando y conociendo el caso de una señora, pero aquí el problema es que ella ha denunciado, ha ido al Ministerio Público, se han hecho varias carpetas de investigación
pero no se llega al arresto de la persona que en este caso es su ex marido. Y yo quisiera empezar a acompañarla bien para que su proceso se agilice un poco y ella sea consciente y tenga presente que hay personas que están preocupadas por ella y que no le va a pasar nada porque la ley la protege. Esa sería mi pregunta. ¿Cómo qué puedo hacer para que ella sepa que realmente yo puedo ayudarla? Porque siento que tiene miedo y no sé, es un poco difícil su situación de ella. La verdad está muy, muy fuerte el caso. Solamente sería eso. No sé si me puedan resolver o si me expliqué o me de entender. Sí, mira, un punto importante que hay que tener en cuenta y que todas debemos de tener en cuenta es que enfrentarnos al proceso penal es difícil, porque como les comentaba al inicio, el proceso penal no es, o sea, el derecho penal no es nuestro aliado realmente. Funge como criminalizador o como uso simbólico del derecho. O sea, podemos iniciar 20,000 carpetas, pero si la autoridad no utiliza esa ley, vamos a tener 20,000 carpetas ahí ejemplificando una cadena de violencia que puede combinar a una violencia feminicida. Entonces, realmente eso hay que tenerlo en cuenta. Teniendo en cuenta eso, creo que como acompañante hay que también pensar mucho en que no hay que obligarla a hacer cosas o pasarla por cosas que ella no desee. Ejemplo, de presentar o declarar o acudir al MP o ir al psicólogo o atender los requerimientos de la autoridad, porque llega un punto en que es cansado, que la agota. Sí, ahorita escuché que tiene varias carpetas, entonces es un proceso agotador. ¿Cómo podemos demostrarle que estamos con ella? Pues precisamente diciéndole que estamos con ella en este proceso, en lo que ella decida hacer, en lo que ella decida continuar. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que esa carpeta pueda judicializarse o podamos obtener un resultado positivo, pero que eso siempre decide en su decisión y deciden cómo ella lo quiere atravesar. Otra cuestión muy importante para poder estar en este acompañamiento es realmente explicarle lo que está pasando, porque muchas veces los abogados no entendemos un lenguaje democratizador del derecho y podemos hablar de términos, de delitos, de procesos, de fiscalías, de ministerios públicos y no nos sabemos entender. O sea, decimos todo y nada al mismo tiempo. Entonces, una de las cosas que me he dado cuenta mucho es que hay que explicar las cosas de manera muy sencilla. Utilizar el lenguaje para una explicación sencilla, explicarle lo que está pasando, explicarle que estás con ella y que no va, o sea, ella no va a atravesar por cosas que ella no desee. Y también tú estar consciente que es un proceso difícil, es un proceso agotador, porque son una serie de diligencias y es enfrentarte contra la autoridad y saber que a veces la autoridad va a dar pauta o va a dar pie a que misma tú te desanimas a yo no continuar con esto. Entonces, es explicarle estar con ella, o sea, no forzarla a hacer cosas. Y creo que también es muy importante que puedan buscar el acompañamiento jurídico de un asesor, ya sea institucional, o si pueden encontrar uno privado que la pueda darle como el acompañamiento jurídico en cuanto ya sean cuestiones un poco más técnicas, un cuanto más legalistas, para que precisamente no se encuentren una desventaja dentro del proceso. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta ahora de Aceret. Aceret, si quieres salir tu micrófono, solo rápidamente con lo de tu pregunta. Nosotras vamos a elaborar un pequeño manual con la información que dio Leslie hoy, con toda esta información, para que la tengan por escrito también, la vamos a publicar en nuestras redes. Por si acaso eso medio responde a tu pregunta, y si no, si quieres, abre tu micrófono. No, eso lo responde, porque bueno, estoy en varios grupos de mujeres y hay como muchas personas que siempre están, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, con ese manual sería perfecto. Gracias. No hay que, lo publicaremos en los próximos días. Luego hay una pregunta de Softcop, que ya vi que no quiere abrir su micrófono, entonces te la leo, Leslie. Hola, yo tengo una duda. Una familiar ha hecho una denuncia desde hace ya 2 años y en el lugar donde lo hizo, que fue en la Procuraduría de Yucatán, aún no hace nada.
siguen dejando pasar el tiempo y no hacen justicia, que es lo que mi tía quiere. Les meto más en contexto, violaron a la hija de mi tía, la niña tiene creo 9 años, acaba de cumplir, la violó su abuelito. Y bueno, aún en la Procuraduría de Yucatán no hace nada, ya que han dejado el caso abierto desde hace 2 años, aún teniendo las pruebas para detener al viejo maldito que lastimó a mi prima. ¿Qué podría hacer mi tía para agilizar el proceso? Bueno, primero hay que ver cómo está la carpeta de investigación, o sea, qué diligencias se han realizado hasta este momento, para que a partir de este punto saber qué falta más por judicializar y qué falta más para que esta carpeta pueda llegar ante la judicialización. Espérenme un tantito. Apaga tu micrófono. Perdón, es que mi internet está muy horrible, entonces voy a checar el modem, discúlpenme. Sí, tienen que checar justamente hasta dónde está la carpeta de investigación. Lamentablemente en Yucatán, no sé si a las demás que no vivan ahí se han dado cuenta que en los últimos días han salido muchos días y meses han salido notas justamente de esta negativa de las autoridades desde la investigación hasta el tema de violencia, cómo los jueces cambian y los delitos, y bueno, eso es una cuestión, yo creo que cultural horrenda. Pero checar la carpeta, ¿qué diligencias son las importantes en cuanto al delito de violación? Tener todo lo que son las intervenciones periciales, genética, química, el ginecólogo, tener las fijaciones de la ropa, obviamente la cuestión meramente de la inspección hacia la víctima, tener las declaraciones o entrevistas de las personas que hayan acudido a la carpeta, tener las informes de policía de investigación, si hay algunos otros indicios que pudieran haber retratado el hecho. Este tipo de delitos son de realización oculta, es decir, a veces en su gran mayoría se realizan sin que esté alguien como testigo. Eso es una cuestión general, no significa que sea siempre, pero eso, checar la carpeta. Y siguiente, es muy importante también qué es lo que falta o por qué la autoridad te está negando judicializarla. O sea, qué es lo que falta para ellos. Por eso, aquí creo que es un claro ejemplo de poder accionar o acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado o acudir a estas áreas fiscalizadoras, precisamente para que pidan una copia de la carpeta de investigación y ver qué es lo que está pasando. Porque la autoridad no te puede decir, no la judicializo porque no quiero. No, es, ¿qué te falta? Porque es como una receta de cocina. Ustedes cuando van a denunciar y la carpeta está iniciada, tienen que tomar en cuenta que el Ministerio Público está cocinando. Entonces tiene que meterle en su receta una serie de actos procesales para que finalmente les salga el platillo y puedan judicializarla y llevarla ante el juez y decirle, mira, aquí está mi pastel, ya lo terminé, recíbeme mi pastel y dime cómo está mi pastel para que a partir de que con este pastel que yo ya terminé, me puedas dar la vinculación a proceso, la prisión preventiva o alguna otra medida cautelar para el imputado, el tiempo para la investigación complementaria, y pueda también justamente saber cómo va a llevar todo el proceso penal. Entonces, no puedo dar como algo más específico porque la carpeta de investigación, cada carpeta de investigación es muy diferente, a pesar de que a lo mejor sea un delito de violación o sea un delito de acoso, todas las carpetas son muy diferentes. Entonces, nada más como de manera muy general, explicar cómo checar esa carpeta, pedirle al Ministerio Público también es un punto importante, mediante memorial, mediante escrito, decirle al Ministerio Público que informe a ti como víctima que tienes el derecho, qué le hace falta para que esa carpeta no se judicialice, que te informe de manera clara cuáles son las diligencias que ha hecho y qué es lo que le falta para judicializarla. Luego, Cristina Figueroa, si quieres abre tu micrófono. Sí, hola. Mira, tengo una duda. ¿Cuáles son los requerimientos para una orden de restricción? Porque yo en marzo hice una denuncia aquí en Ciudad de México
y me tomaron la denuncia, pero lo único que hicieron fue darme un código águila y vinieron solamente una vez a mi casa a lo de la firma y ya no volvieron a venir. Bueno, aquí está el señor de los tamales. A ver si ahorita pasa. Bueno, lo que a ti te dieron fue una medida de protección que se llama aquí en la Ciudad de México Código Águila y tiene como fin que vaya el policía al sector donde tú vives, te entrevista cómo estás, o nomás te pregunta, soy policía, ¿cómo va? ¿Cómo le va su día? ¿Bien, mal? Ah, bueno, fírmeme, ya vine, y se va. Eso es todo el Código Águila. Para pedir una orden de restricción, las órdenes de restricciones se solicitan a partir de que existe antecedentes de que tú estés denunciando violencia. No necesitas más requerimientos, o sea, no necesitas como cumplir una serie de listas, ¿no? De, la violencia me la tiene que hacer mi novio, check, en la casa, check, no. Tú la pides, te la da la autoridad ministerial es la que la solicita. Dentro del Código Nacional, en el artículo 137 del Código Nacional, viene una serie de medidas de protección. De la 1 a la 4, me parece, a la 5, son medidas se judicializan esas medidas. ¿Qué significa? Que tienen que ir ante el juez de control y decirle, oye juez, voy a meter una medida de protección porque esta persona está generando actos de molestia contra la víctima y necesito que tú me la otorgues. ¿Por qué? Porque esas medidas van a afectar al derecho de la otra persona. Ejemplo, los dos viven en el mismo domicilio, la persona está siendo violenta, vas, denuncias, solicitas la medida de que se aleje de ti, que no esté cerca de ti a ciertos metros, y el juez, el Ministerio Público no puede solicitarla directamente porque está atentando a los derechos de otra persona, como llámese derecho de propiedad o derecho de posesión o lo que sea. Entonces, por eso tiene que ir forzosamente ante el juez de control. El juez de control le va a decir, ok, se la va a otorgar y en ese mismo instante con orden judicial sale el imputado del domicilio. Entonces las órdenes de restricción las pides tú al momento de comparecer. Si por ejemplo tu carpeta sigue vigente, puedes ir ante el Ministerio Público que lleva tu carpeta y decirle, ¿sabes qué? Quiero una orden de restricción, quiero que esta persona no se me acerque, que no tenga contacto conmigo mediante ningún tipo de medio, ya sea electrónico, telefónico y demás. Y posteriormente a eso, el Ministerio Público tiene que ver si esta persona vive contigo o no vive contigo, o se le va a afectar a un bien jurídico, solicitar ante juez de control, o él, con la potestad que tiene, ordenar esas medidas de protección. Hay que tener muy claro que son o órdenes de protección o medidas. Las medidas las pide el Ministerio Público, así las puede dar sin ningún problema, y las órdenes de protección y que vienen ahí las órdenes de restricción, si las tiene que ir a pedir contra juez de control. Ok, gracias. Sí. La siguiente es de Andrea Marín. Si quieres, Andrea, abrir tu micrófono. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué tan eficaz es la resolución de casos de violencia sexual o cuál es la tasa de resolución positiva para la víctima, un promedio? Y sé que hablamos existen varios delitos de violencia sexual, pero más o menos los que discutimos aquí para tener una mejor idea de la realidad, cómo funciona. Bueno, la verdad es que yo no soy muy fanática con los números y estadísticas y les voy a contar por qué. Porque precisamente dentro de la administración o procuración de justicia, a las fiscalías les encanta rendir informes y les encanta las estadísticas en cuanto a los delitos que reciben todos los días. Estas estadísticas distan mucho de ser reales. Por ejemplo, cuando ustedes van a denunciar un robo, ya sea ustedes van caminando, les robaron en la calle, ustedes van a ir al Ministerio Público a denunciar el robo, ¿y qué es lo que va a pasar? Que al momento de que ustedes denuncian ese robo con violencia, el Ministerio Público aquí de la Ciudad de México tiene un sistema que se llama SIAP, Sistema de Integración de Actuaciones Procesales o Procedimentales, algo así. Bueno, en este sistema tiene un catálogo, ese sistema es como su sistema de bitácora para poder meter todas sus actuaciones. Si ustedes meten un delito, por ende les va a arrojar estadísticas a nivel todo Ciudad de México. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público
con correlación y con amistad ahí con el policía de turno que les platicaba que está en la entrada de la agencia, pues meter otro delito. O sea, en lugar de meterle violencia, lo meten sin violencia, y ya estadísticamente hablando van a decir que en Benito Juárez no se cometen 20 delitos con violencia y se cometen 50 sin violencia. Entonces realmente es una estadística que no te está dando mucha luz. Ahora, también tenemos las estadísticas de las organizaciones civiles y tenemos también las estadísticas de otras entidades de gobierno. Entonces, realmente no tenemos una forma de saber concretamente, primero, cuántos delitos de violencia sexual se denuncian al día y dos, cuántos culminan en una judicialización. Obviamente, si vamos a las estadísticas de la Fiscalía, te van a decir que tenemos altos índices de judicialización y que sí encuentras justicia al momento de acudir. Yo lo que te puedo decir, y lo hablaré a plena experiencia y de forma muy empírica, es que existe una baja tasa de carpetas judicializadas. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, a pesar de que tenemos este gran paradigma de cambio de sistema de justicia penal, lamentablemente tienes que realizar una función de seguimiento muy directo a tu carpeta. Muchas veces creemos que porque ya tenemos todos los indicios está sumamente fácil y la va a judicializar de manera directa. No, hay que darle, precisamente cuando nosotros nos aventamos esta responsabilidad de hacerle el seguimiento o de ser acompañantes, es que estar ahí, porque muchas veces las carpetas las mandan al archivo y ya no sabemos qué pasó. Y aún así las podemos sacar del archivo, no hay problema. Pero a lo que yo voy es que si hay una tasa baja, precisamente porque hay que darle el seguimiento y darle como esta atención técnica al Ministerio Público de decirle, haz tu chamba, sigue pidiendo las diligencias. Por ejemplo, en el caso de la Ley Olimpia, es una reforma histórica, una lucha histórica de muchos años, de muchos frentes. Pero ya en la realidad y en la materialidad, tuvimos una sentencia, una carpeta que se judicializó, un estudiante de ciencias, y hasta ahí. Pero realmente llevarlo a la materialidad es un poco difícil cuando ya involucramos precisamente las plataformas digitales, porque tenemos esta problemática de que no saben qué es Facebook, y por ende, pues, ¿cómo le van a pedir información a Mark Zuckerberg? O sea, tenemos ese muro todavía. Entonces, eso no significa que no tengamos este derecho de seguir empujando. Yo sí soy de las creyentes que el sistema está, como dice Lisa Simpson, el sistema está mal, pero hay que luchar contra el sistema y hay que dar herramientas para que precisamente nosotras conozcamos cómo vencer ese sistema. Sí, nos vamos a tardar 20 horas en el MP, pero en esas 20 horas voy a estar bien hidratada, voy a tener mis barritas que me van a estar acompañando, voy a tener a una persona que va a estar conmigo a mi lado, voy a tener mi cargador de mi teléfono, voy a cargar mi teléfono, voy a estar lo más bien que sea posible para que este sistema no me diga, vete a casa, ya no denuncias porque aquí vas a estar 20 horas con el frío, ¿no? Entonces, pues sí, te debo las estadísticas porque no creo en ellas, pero hay que denunciar, amigas. Gracias. Luego, va a tener que ser la última pregunta porque hasta ahí nos da tiempo, pero Vanessa Valle, si quieres abrir tu micrófono. Hola, me medio respondieron, pero igual quiero hacer la pregunta. Si una persona me amenaza o amenaza a alguien más con poner las fotos privadas, subirlas, mandarlas por mensaje, ¿y qué se puede hacer con eso? ¿Se puede denunciar como tal o cómo se manejaría? Sí, sí se puede denunciar. Partiendo de la definición de violencia digital que obra en los estados en donde se ha ya implementado la ley Olimpia, sí puedes denunciar. Falta ver los tipos penales de manera concreta, cómo están definidos, porque dentro de estas potestades legislativas, cada estado señaló los tipos de manera muy diferente. Pero hablando, por ejemplo, en Ciudad de México, sí puedes, porque no solamente es la transmisión o la difusión o la distribución de la imagen, sino también que esa imagen atente contra tu dignidad y que de este proceso te está amenazando porque se está generando una lesión a tu dignidad sexual. Ahora, también, dejando de lado un poco los delitos de la ley Olimpia, hay otro delito que se llama extorsión.
y se acomoda perfectamente en esa conducta típica de que te están extorsionando. La extorsión no necesariamente es la cuestión económica, sino también es el pedir, dar algún otro tipo de favor. Entonces, si no se va por ley Olimpia, se va por extorsión. Ok, muy bien. ¿Puedo agregar otra cosa? Pues sí, los perfiles de donde se hizo son falsos, perdón. Y después yo decido bloquearlos o algo por el estilo, pero sigo teniendo las capturas, pueden después llegar a la persona que fue, si yo no sé quién es, se puede después investigar quién es el dueño de esas cuentas. Si ya por ejemplo, son perfiles falsos y tú bloqueaste la página, aunque tú la hayas bloqueado, no sabemos si esa página siga o ese perfil siga arriba. Posiblemente siga arriba, no lo sabemos. Sin embargo, como les comentaba, entregar las capturas de pantalla es un indicio que va a guiar al Ministerio Público para poder dar seguimiento a ese perfil. Porque aunque de antemano sabemos que es falso, detrás de ese perfil hay correos electrónicos, hay datos que se tuvieron que proporcionar para aperturarlos, y aunque tengamos poco tiempo en este almacén general de los servidores de cada una de las plataformas, eso no exime que el Ministerio Público se cruce de manos y te diga, ya no tengo información. Tiene que llegarse de otras vías, como por ejemplo si policía cibernética, darle seguimiento a esa página, si tenía algún otro tipo de amigos o seguidores, o de dónde salió, cuánto tiempo, porque aunque a lo mejor tenga un tiempo breve de conservación, no significa que en la memoria histórica de Internet se haya eliminado totalmente. Ok, muy bien. Muchas gracias. Pues, Leslie, personalmente y de parte de FEM por FEM, te queremos agradecer muchísimo todo tu tiempo y por habernos dado esta increíble introducción al derecho penal y a cómo ejercer nuestros derechos. Es importantísimo que todas lo conozcamos para poder ejercerlos. Y pues muchísimas gracias también a ustedes, hermanas, por compartir este espacio con nosotras, llenos siempre de motivación y entusiasmo y sororidad. Nada más, paréntesis rapidísimo, próximamente ya tendremos abierta la comisión 123 por nosotras, la cual estará integrada de psicólogas, doctoras y abogadas. Estas darán contención a víctimas y también van a hacer una canalización a abogadas, doctoras y psicólogas ya expertas en el tema, para que puedan dar seguimiento a sus casos. También les mandamos un link al chat en el cual se pueden unir si quieren. Es un chat de WhatsApp que tenemos abierto como FEM por FEM. Ahí estamos mandando todo el tiempo tanto eventos como actividades, todo esto. Y aparte, pues es un lugar seguro, es un espacio seguro para nosotras. También las preguntas que no se respondieron, si quieren mandarlas a nuestras redes sociales para que se las podamos responder. Y pues nada, entre nosotras nos cuidamos y estoy segura de que teniendo tantas mujeres tan chingonas como todas las que están aquí, Leslie, la primera, muchísimas gracias. Pues no se va a caer lo que están. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todas. Bye, gracias. Bye.